Bueno, ahora sí, comenzamos con la columna del analista político Aurelio Arañarás. Lo estamos saludando. Hola Aurelio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, María Inés, ¿qué tal? Bueno, ¿me escuchás bien? Como estamos cambiando la forma de grabar la columna, ¿me escuchás bien? Bueno, te escucho un poco bajo, pero te escucho. Bueno, ya estás presentada, ya hemos dicho el título de la columna, Ucrania y la decadencia de Occidente. Comenzamos entonces. Bueno, a este tema, ya que la frase, la decadencia de Occidente, es una frase que tiene un enorme peso discursivo, digamos, particularmente creo que para el oyente argentino, que siempre ha sido un oyente con una mirada benevolente o admirativa hacia Europa, particularmente, menos hacia los Estados Unidos, creo que tiene que ser vista, por un lado, tomando en cuenta una visión de largo plazo, y por otra, digamos, registrando el significado de acontecimientos actuales. En el largo plazo, creo que es posible que la mejor evidencia de que esta cuestión de la decadencia de Occidente no es algo repentino o sorprendente, salvo para cierto público, creo que es una prueba el hecho de que apareciera en la segunda década del siglo XX, en realidad la primera edición es de 1918, el libro del alemán Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. O sea, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, o desatada la Guerra Mundial, aunque Spengler había concluido su borrador en 1912, o sea que no fue convencido por la Guerra Mundial de que Occidente estaba decayendo, digamos, había elementos para considerar que se había iniciado una decadencia de Occidente, que para la visión de Spengler era fundamentalmente Europa, creo que secundariamente los Estados Unidos. Pero me da la impresión de que si algo podemos decir sobre la magnitud de esa decadencia, podemos recordar que hubo una época en que el Imperio Británico era un imperio global, en que Europa era la dueña de África, de Asia, de América Latina. Todavía podemos ver películas con los ingleses como dueños de la India, mucho menos testimonios audiovisuales o fílmicos hay sobre el hecho de que a fines del siglo XIX los ingleses rompieron a cañonazos las puertas de China para poder venderle opio a los chinos. Pero bueno, más allá de lo canalla que pueden haber sido algunos hechos del atropello europeo y occidental al resto del mundo, lo cierto es que en esa época hasta podía caber la idea, sin que fuese una idea absurda, de considerar que la reina Victoria, la reina del Reino Unido, era una especie de reina del mundo. Y eso creo que cuando uno recorre el siglo y medio transcurrido y lo contrasta con la actualidad, se torna evidente que estamos frente a un proceso de decadencia de Occidente, entendiendo por Occidente
a Europa y los Estados Unidos. A fines de la Segunda Guerra, este es otro dato muy elocuente, Estados Unidos producía el 50% del Producto Bruto Interno Mundial. O sea, la mitad de la producción económica del mundo era producida en territorio norteamericano, cosa que hoy ocurre solamente en el 15%, que es un porcentaje enorme, pero que, bueno, marca una reducción superior a los 2/3 del peso norteamericano en la economía mundial. Y en esa misma época los salarios norteamericanos eran muy superiores a los del resto del mundo, incluso a los europeos, cuestión que también ha sufrido cambios sensacionales. Y bueno, y a este bloque que hoy, y ese es el sentido de mencionar a Ucrania, que hoy enfrenta a Rusia en Ucrania, este bloque lo vemos hoy temblar ante el avance de China y desesperarse por hacer lo posible por destruir a Rusia, para de esa manera dejar la renga a China, privarla de un aliado importante, restablecer de alguna manera una situación de hegemonía absoluta en el terreno nuclear, y repartirse una Rusia fragmentada, destruida como destruyeron los ingleses en el siglo XIX la unidad de América Latina, destruida y colonizada, y como van a hacer indudablemente con lo que quede de Ucrania después del conflicto de Ucrania. Ya están organizando el reparto y endeudando a Ucrania en cifras impresionantes que van a transformar a ese país en un país inviable y quizás incluso a determinar que los restos de Ucrania sufran una especie de partición entre el sector de población rusa que quede dentro de la frontera de Rusia y otro sector que podría pasar a pertenecer a Polonia o cosas por el estilo. Porque es muy difícil, convengamos en que es muy difícil que el objetivo de la OTAN de destruir a Rusia usando a Ucrania como carne de cañón triunfe. Pero digamos, en los indicadores actuales de la decadencia de Occidente, relacionados con el conflicto de Ucrania, uno puede registrar cosas como que el 50%, la mitad de los países de África, a pesar de las presiones formidables de Europa y de Estados Unidos, se ha negado a condenar a Rusia, y que cada vez más países africanos desplazan a Estados Unidos y Europa como socios comerciales y se asocian a China. En una porción que está aproximadamente de la mitad de los países africanos, China ya es el principal socio comercial. O sea, el comercio exterior de esos países está centrado fundamentalmente en China, y los préstamos chinos para desarrollos de infraestructura y de proyectos económicos tienen un carácter absolutamente sobresaliente, porque además los chinos no ponen las condiciones que ponen los organismos internacionales como el Fondo Monetario o los organismos financieros europeos para prestar condiciones humillantes y de subordinación económica, sino que prestan con un criterio de mucha mayor amplitud y con la famosa fórmula de ganar-ganar. O sea, ganemos todos, claro, sí, sí. No ganemos solamente los occidentales. Pero además, después de la guerra de Ucrania,
se ven cada vez más fenómenos que son signos de que la guerra de Ucrania, como acontecimiento bisagra de la historia contemporánea, ha acentuado las tendencias a cuestionar el predominio occidental, a no seguir respondiendo a las presiones del bloque occidental y a que los países lleven adelante sus políticas de relaciones exteriores y sus proyectos globales con un sentido diferente del que desean los Estados Unidos particularmente y el bloque occidental en general. Uno de los últimos acontecimientos muy notorios en ese sentido ha sido el que llegaran a un acuerdo restableciendo relaciones correctas y amistosas Irán y Arabia Saudita, con lo cual ha llevado a un ex premier de Israel a considerar que el proyecto israelí es un proyecto fracasado. No es poco, ¿no? No, claro. Considerar que el proyecto israelí es un proyecto fracasado, evidentemente haciendo alusión a que el papel que ha cumplido el Estado de Israel en Medio Oriente es el de socavar por distintos medios la unidad del mundo árabe y su autonomía respecto de Estados Unidos y Occidente. Hay que hacer notar que no hace muchas décadas Irán todavía era uno de los enclaves norteamericanos en Medio Oriente, con el Shah de Irán, antes de la revolución de los ayatolá, y que Arabia Saudita ha sido hasta hace muy poco tiempo, el pivote norteamericano principal para el dominio de Medio Oriente. Y evidentemente Arabia Saudita ha escapado a la órbita norteamericana, tiene una relación cada vez más estrecha con China y con Rusia, con Irán pasa lo mismo, y hasta están considerando llevar adelante su comercio mundial, que en el caso de Arabia Saudita se sabe que es fundamentalmente petrolero, al margen del dólar como modelo de intercambio. Me parece a mí, digamos, es un tema que puede ser controvertido, pero me parece a mí que es un dato extremadamente elocuente de la pérdida de poder norteamericano y europeo, esto que estoy mencionando respecto de Medio Oriente. Por otro lado, se ve cada vez más acentuado un desarrollo autónomo del Asia. Uno de los casos más notorios en ese sentido es el de la India, que sabemos que hasta hace 70 años todavía formaba parte del Imperio Británico y que hoy es un inmenso país que se maneja dentro del formato de los BRICS, el organismo político y económico generado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, al que además que es un organismo que está expresando justamente la creciente autonomía global de fuerzas que escapan al poder norteamericano y de alguna manera lo confrontan. Y a los BRICS, entre otros casos el nuestro, el de la Argentina, hay cada vez más países interesados en asociarse. Por otra parte, contrastando con esos desarrollos, vemos un cuadro cada vez más crítico, cada vez más conflictivo, cada vez más caótico y decadente en los Estados Unidos y en la Unión Europea.
las huelgas, los problemas inflacionarios en Estados Unidos y en Europa, las quiebras de bancos, las huelgas que, bueno, supongo yo que los oyentes, al menos del caso de Francia, que tiene una repercusión periodística muy grande, están enterados, pero que también sacuden a Gran Bretaña y a España, que además son muy significativos porque son muestras elocuentes de cómo se ha degradado en esos países lo que era el estado de bienestar. En Francia, particularmente, la lucha de los sindicatos es una lucha para impedir que la edad jubilatoria se lleve a los 67 años y los años de aporte jubilatorios necesarios para tener una jubilación plena sean de 43 años. Una especie de locura. Sí, sí. Que millones de personas han salido a la calle a reclamar, en ese sentido. Sí, y con una actitud cada vez más rebelde y violenta. Sí, sí, sí. Pero además, estas cosas ocurren en un cuadro en el cual vemos, por ejemplo, cómo en estas 2 últimas semanas ha cobrado Estado público la existencia de un grupo muy significativo de grandes capitalistas, sobre todo en el mundo de la informática y de científicos, pidiendo que se tomen medidas para retrasar el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque la inteligencia artificial va a restar, como ya lo hemos dicho varias veces en esta columna, cada vez más opciones para el trabajo humano. Y que en ese cuadro donde las dificultades para encontrar trabajo y trabajo de buen nivel son cada vez mayores, Europa esté consumida en una lucha por elevar la edad jubilatoria, realmente es una muestra de un estado de crisis muy lamentable. Claro, y se pregunta también hasta cuándo van a soportar los europeos los sacrificios para ayudar a Ucrania, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser? Es así. Esta semana leía una nota en ámbito financiero, de acuerdo a la cual me enteré de que los ingleses están yendo 4 o 5 veces más de lo que iban en tiempos normales, llamémosle así, a los supermercados, a la casa de ofertas. Claro, todo el dato. Lo que significa un cambio de hábitos relacionado con el hecho de que particularmente los alimentos se han incrementado en Gran Bretaña en un 17, un 18%, sin que haya habido ningún cambio en los sueldos. Y justamente las huelgas que están ocurriendo en Gran Bretaña son para pedir incrementos salariales que equiparen los salarios con la inflación, pero se encuentra con una resistencia absoluta por parte del poder político conservador, que no quiere ceder, de la misma manera que no quiere ceder Macron con la cuestión de la reforma jubilatoria francesa. Claro. Entonces, creo que hay muchos más elementos más para considerar que estamos en una situación de cambios civilizatorios muy importantes, y que es importante analizarlos, es importante tomar conciencia de lo que representan, y adecuar nuestras visiones del mundo a cambios que de lo contrario nos van a encontrar absolutamente desprevenidos. Claro, y nos van a marear, nos van a sumir en una confusión muy, muy terrible. Claro, así es.
y que en cierta manera podemos decir que ya estamos, ¿no? Estamos viviendo esa situación. Ahora, las situaciones confusas, las situaciones sorprendentes, las situaciones de crisis requieren, para poder vivirlas, un esfuerzo de elaboración para al menos comprenderlas, porque sin comprenderlas es imposible replicarles a esos cambios con alguna acción humana eficiente. Si digamos situaciones que en algún sentido pintan como catastróficas para distintas regiones o sectores de la vida humana, no las esclarecemos, y en realidad nos vamos a chocar contra la pared como gallos ciegos. Claro. Bueno, estuvo muy bien eso. Bueno, Aurelio, ¿estás ahí? Bueno. Sí, estoy acá, bueno. María Inés. Creo que el tema daría para hablar horas, pero bueno, es una columna que tiene límites. Tiene límites, así es. Y ya de ese límite nos hemos corrido 16 minutos, pero bueno, claro, es un tema que no se puede abordar así por encima, totalmente de acuerdo. Bueno, un abrazo, Aurelio, valiosísimo tu aporte. Vamos a quedarnos analizando todo esto que desarrolla. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los